átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas, viendo siempre a la mejor parte, protón, siempre positivo, nunca impositivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Protón, siempre positivo, nunca en positivo. Pues bien, les damos la más cordial bienvenida a su programa Protón. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar de dos temas muy importantes. Bueno, el primero, siempre en nuestra sección del Santoral hablamos de los santos del día. Y en esta ocasión tenemos el gran honor y el gran gusto de poder hablar de unos santos mexicanos, de unos mártires mexicanos. Y además, pues que son de, digamos, tiempos muy antiguos, muy pretéritos. Estamos hablando de unos niños de Tlaxcala y vamos a platicar acerca de su historia aquí, porque además, bueno, pues dieron el testimonio máximo de la fe, que es el martirio. Entonces vamos a hablar de los niños mártires de Tlaxcala, que además, bueno, pues eran completamente, digamos, de la primera ola de evangelización, e incluso ellos vivieron y murieron antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Entonces estamos hablando de que, bueno, pues su fe se fue heroica y además, bueno, pues creyeron, digamos, al primer impulso de la evangelización. La mayor parte de las conversiones que se dieron entre los pueblos indígenas fueron después de la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe, y ellos, bueno, digamos, fueron, digamos, los que escucharon los primeros anuncios de la evangelización por parte de los primeros frailes que llegaron aquí a nuestro país, a nuestro suelo, y bueno, pues dieron este testimonio máximo de fe y, bueno, pues de amor a Cristo, que es el testimonio de el martirio. Y también, bueno, vamos a platicar acerca de una película que se está estrenando en estos días en nuestro país, pero bueno, pues que va a recorrer todo el orbe. La verdad es de que en un mundo pues global ya en el que estamos viviendo, pues prácticamente las noticias que hoy suceden en España, al ratito llegan a México, a Perú, a Chile, a el país que tú quieras, porque bueno, pues la comunicación así es, y bueno, pues las interacciones mundiales también lo son así. Entonces vamos a platicar acerca de la película La Sirvienta. Puede parecer un poquito así como o es medio agresivo porque dices, no, trabajadora doméstica, o puede sonar también pues anacrónico, o puede sonar agresivo, o puede sonar raro, pero en realidad es la película de una santa que se dedicó precisamente a servir. Entonces vamos a platicar de Santa Vicenta María. Ella es una santa española y bueno, pues ella fundó una orden religiosa que ayuda a personas muy particulares, y precisamente ellas impulsaron que se hiciera la película de su fundadora, y bueno, pues se filmó esta película de La Sirvienta, pues que está haciendo ruido ahí a través del mundo. Incluso se le entregó una copia al Papa Francisco por parte de una de las protagonistas, y en esta ocasión, bueno, pues tenemos la gran fortuna, pues la bendición, pues podríamos decir, claro, de entrevistar al director de la película. Él es Pablo Moreno, y desde allá, desde la lejana Europa, pudimos contactarlo y tener la entrevista con él. Entonces, bueno, él nos platica pues todos los pormenores de la cinta, y bueno, pues incluso también algunas reflexiones personales. Así es de que no quiero spoilearles la entrevista, ni tampoco quiero spoilearles la película. Creo que es muy valiosa, creo que tiene unos valores muy importantes y también muy actuales. Desgraciadamente, pues las cosas que no van bien, pues en nuestros tiempos van a peor, pero realmente la temática y la población y los problemas que quiso atender Santa Vicenta María, pues el día de hoy son completamente actuales y completamente visibles. Podríamos llamar que quizás a mayor escala y quizás más intrincados o más complejos, pero la verdad es de que atienden sus hijas espirituales, las hijas de María Inmaculada, pues esta problemática que atañe a todo el mundo, y en este país, en México,
pues adquiere una proporción muy grande. Entonces, bueno, pues sin más, en este momento vamos a poner nuestra entrevista con Pablo Moreno, el director de La Sirvienta, que también es productor, guionista, bueno, tiene, digamos, todas las facetas del cine, las abarcan, y bueno, pues empresario y director de esta película, La Sirvienta. Vamos a escuchar nuestra entrevista con él. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar con el director de cine, Pablo Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, la verdad. Muy contento de que la película pueda verse en México. Perfecto. Bueno, pues la película que vamos a platicar es La Sirvienta. Pues quisiera preguntarle un poquito... ¿de qué se trata esta película? ¿Qué es lo que quiere reflejar en ella? Bueno, pues esta película habla de la vida de Santa Vicenta María López Vicuña, que fue una santa española del siglo XIX que hizo algo tremendamente increíble, que fue constituir una congregación religiosa, las religiosas de María Inmaculada, que se dedicaban a recoger a las chicas, todas esas chicas migrantes, que salían de sus pueblos, de sus aldeas, para ir a la ciudad a trabajar en el servicio doméstico, para trabajar en las casas y poder enviar dinero a sus familias. ¿Qué ocurría? Pues que, al igual que desgraciadamente hoy, entonces había mucho maleante, había mucha gente que se dedicaba a aprovecharse de esas chicas y podían caer en riesgos pues como era la trata de blancas, la prostitución y demás. Entonces Santa Vicente María lo que hizo fue pues intentar captar a esas chicas antes de que otros pudiesen captarlas, ¿no? Y enseñarles todo lo necesario, pues a leer, a escribir, enseñarles a sumar, darles una buena formación humana y cristiana y sobre todo enseñarles un oficio para que pudiesen desempeñar de la mejor manera su trabajo y pudiesen ganar el dinero suficiente para enviar a sus familias. Entonces, claro, era una obra de promoción, emancipación de la mujer en pleno siglo XIX, que ahora mismo nos parecería algo muy moderno en el siglo XXI, pero esto ya lo hizo alguien hace más de 150 años. Además, bueno, pues sin entrar mucho en lo que ahora le llaman el spoiler, ¿verdad? Sin tratar de contar demasiado acerca de la película, me parece que aparte ella era una persona con una clase social bastante importante, ¿no? Entonces, el acercarse a esas realidades, pues prácticamente podríamos hablar de la trata de personas y tratar de oponerse y juntarse, digamos, en situaciones, pues, de vecindarios pobres, en situaciones, pues, de riesgo, también fue así como escandaloso, ¿no? Sí, tremendamente escandaloso. Bueno, ella era de una familia muy rica, era una clase muy acomodada, sus padres y sus tíos eran abogados, tenían muy buena posición, y claro, el hecho de que ella dejase toda esa vida para convertirse en una sirvienta, de hecho el título de La Sirvienta suena medio raro fuera de España, ¿no? A veces tiene connotaciones negativas, pero queríamos que eso fuese así porque ella se dedicó a servir, es la sirvienta de las sirvientas. Bueno, pues tuvo en contra todo. Su padre, por ejemplo, no quería que ella hiciese esta obra, no quería que estuviese en la obra de las sirvientas, no querían que fuese religiosa. Tuvo que luchar mucho contra todo su entorno para poder llevar esta obra a cabo. Y ahora, una pregunta ya, digamos, en el contexto actual. ¿Por qué realizar una película en este sentido? Digamos, pues hablar pues de la historia de una santa, etcétera, pues no es algo que, viendo la cuestión de la industria cinematográfica, es lo que más pudiera jalar en un principio. ¿Por qué hacer una película acerca de una santa del siglo XIX? Bueno, en primer lugar porque la propia congregación, las religiosas de la María Inmaculada, quisieron que así fuese. Llevaban mucho tiempo queriendo hacer una película de su fundadora y nos contactaron a nosotros, a Estelar Films, para poder hacer la película. Y ese es el primer paso.
Después, en cuanto vimos, yo lo leí acerca de Santa Vicenta, cuenta que esta historia hay que contarla por justicia, porque hay que reivindicar estas figuras que han hecho cosas extraordinarias a lo largo de nuestra historia y que a veces no están reconocidas. Tercero, porque es una mujer. Vivimos en los tiempos de la reivindicación de la mujer y creo que es de justicia reconocer también a todas esas mujeres del pasado que han hecho cosas que a lo mejor no han sido debidamente reconocidas. Y es verdad que nos puede parecer que este tipo de cine no tiene pegada entre el público, pero yo creo que al igual que tenemos una necesidad o de repente ha habido un boom con todo el tema del cine de superhéroes, de Marvel, claro, DC, etcétera. ¿Por qué funciona todo este cine? ¿No? Porque estamos, en el fondo, como espectadores, aparte de buscar el entretenimiento, que también es tremendamente lícito, pero estamos buscando historias de esperanza, de gente que ofrezca esa esperanza en un mundo en crisis. Y en este caso, yo creo que estas figuras de los santos tenemos en nuestro patrimonio, ¿no? Da igual que uno sea católico, cristiano o sea ateo, da igual la confesión religiosa que uno tenga, es patrimonio nuestro y creo que son figuras que nos inspiran y que nos pueden ayudar a afrontar el día a día, porque ellos también lo pasaron mal y tuvieron problemas en su vida, ¿no? Y creo que las respuestas y las soluciones que ofrecieron fueron realmente muy originales. Y bueno, pues hoy la congregación, después de 150 años, más de 150 años, está extendida por todo el mundo y sigue haciendo esa labor. Entonces, algo bueno hicieron, creo que es necesario contarlo. Y sabe una cosa, ahorita que estaba escuchándolo, yo creo que aparte la idea de servir, la idea de hacer algo pues sin esperar a cambio nada más, ponerse pues sí, a veces hasta en riesgo, pues es una idea muy renovadora, porque pues estamos justamente en un momento pues de la sociedad donde pues ser el servidor, ¿verdad? Ser, como ustedes mencionan en la película, ser la sirvienta de, el servidor de, pues suena hasta raro, ¿no? O sea, ahora hasta en nuestras relaciones decimos, pues si no te sirve, déjalo, ¿no? O si no te suma, ve para otro lado, etcétera. Y entonces el poner esta idea de servir al otro, pues en este mundo suena ya un poquito extraño. Sí, es cierto, es cierto. De hecho, a veces pienso que con este tipo de cine somos tremendamente contraculturales y creo que también eso es bueno. Creo que la historia no son círculos perfectos, pero sí bonitas espirales y tendemos a repetir nuestros pasos, ¿no? Yo creo que aunque vivamos ahora unos tiempos difíciles donde efectivamente haya mucha gente que sea más individualista y se piense menos en el otro, creo que en el fondo todo empuja. Yo creo que el ser humano es bueno, es un ser bueno, bondadoso por naturaleza, aunque a veces hagamos cosas terribles. Y creo que tenemos en una crisis, es un desafío para poder mostrar pues lo grandes que podemos ser como seres humanos. Ahora pues con el tema climático, con el tema de la mujer, con el tema de todas esas migraciones que hay, ¿no? Uh-huh. Yo creo que siempre es el momento de poder ofrecer esperanza y de poder servir. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para que el mundo sea un poquito mejor, ¿no? Y cada uno, pues, en este caso, el personaje, nuestra protagonista, Vicenta María, empieza por su casa, ¿no? Si uno quiere cambiar el mundo, tiene que empezar por su casa. Y empieza partiendo de lo que ella conocía. ¿Y qué es lo que ella conocía? Pues una obra que sus tíos habían iniciado unos años antes, dando servicio a estas sirvientas. Y a partir de ahí comienza a comprometerse, a dar pasos, a luchar por reivindicar todos estos derechos de todas estas mujeres y por hacer algo grande. Y en este caso, pues lo consiguió. Ahora, una pregunta respecto de la producción. ¿Qué retos, qué dificultades, qué cuestiones
tuvieron que enfrentar o qué cosas se les pudo haber complicado a la hora de, pues, de producir esta película? Bueno, en primer lugar, el principal reto es que la vida de Santa Victoria es una vida muy grande. Una vida de una santa de esta categoría es tremendo, porque hay muchísima información. Aunque vivió muy poquitos años porque murió relativamente joven, murió con 43 años, pero tuvo una obra muy extensa, hizo muchas cosas. Entonces había que escoger qué es lo que queríamos contar para no abrumar al espectador, para no abrumar al público, ¿no? Claro. Eso por un lado. Luego, por otro lado, evidentemente, pues siempre uno cuenta con unos medios económicos, ¿no? Siempre nos gustaría tener más dinero para poder hacer más cosas en la película. Claro. Pero yo creo que se ha solventado muy bien todo lo que podía ser pues las clases que pudiésemos tener de algún tipo de medio, y creo que el resultado es una gran película con una fotografía maravillosa. Tenemos un elenco de actores y de actrices maravillosos, un trabajo fantástico, y una banda sonora, una música que es espectacular. La música de esta película se compuso pensando en canciones tipo soul, con letras de oraciones en latín, pero de una manera muy moderna, de una manera muy, muy pegante, muy, muy pulsante. Yo creo que eso hace que el espectador, cuando va a ver la película, quede atrapado desde el primer momento. Bueno, bastante. Otra de las dificultades es que es mi película número 10. Muy bien. Sí, y quería innovar, porque a veces uno piensa que no quiere repetirse, ¿no? Como creador, sí, claro. actor, y a veces tenemos la sensación de estar caminando en círculos. Y bueno, pues hemos arriesgado un poquito más con la estructura narrativa de la historia. El montaje es un montaje emocional, más que lineal, más que temporal, y funciona muy bien porque te lleva de una emoción a la otra, y yo he estado en muchas premiers en España y la gente sale tocada. Y sobre todo, un público que nos parece muy difícil de llegar, es el público juvenil. Yo creo que esta película está muy recomendada. Claro. Además, bueno, por lo que me comenta que la protagonista pues murió bastante joven, 43 años, pues realmente el grueso de su obra habrá sido entre los 20 y los 30, ¿no? Sí, empezó muy jovencita porque ella se fue, ella vivía en una zona de España que se llama, es la zona de Navarra, está como al norte, y muy jovencita sus padres la mandaron a la capital, a Madrid, a estudiar. Y allí enseguida entró en contacto con la obra de sus tíos. Y ella, que era una chica, pues de una familia rica, una chica que pues nunca había tenido que hacer grandes cosas, porque en su casa había sirvientes, había de todo, se vio de repente confrontada con un mundo que desconocía. Y se puso en los zapatos del otro, ¿no? Y claro, comenzó a ver la necesidad que había. Y claro, pues toda su juventud, ella era un fenómeno, porque hablaba varios idiomas, componía, tocaba varios instrumentos, pintaba, y bueno, pues sabía muchísimo de leyes, porque sus padres y sus tíos eran abogados, y ella, aunque nunca pudo ser abogada, porque en la época no se permitía a las mujeres ejercer la abogacía, ni tampoco estudiar, pero sabía muchísimo de leyes, y eso fue una herramienta muy buena en toda su vida porque le ayudó a solucionar muchos problemas. Y era una chica muy especial en ese sentido, una mujer muy fuerte, que su vida fue corta, fue muy intensa. Perfecto. Pablo, pues no sé si quiere usted comentar alguna otra situación, algo que a usted le haya llamado la atención. Nos ha comentado las dificultades, etcétera, pero a usted, ¿qué le deja esta historia? O sea, ya después de haberla conocido, de haberla producido, ¿qué le deja a usted como director, como pieza clave en este proyecto? ¿Qué le deja a usted esta producción, esta historia? Bueno, por un lado, esperanza, ¿no? Como he dicho antes, es una historia que habla de la esperanza.
que a pesar de que las circunstancias sean complicadas, siempre hay posibilidades de prosperar, ¿no? Y de que las cosas puedan salir bien. Eso por un lado. Por otro lado, empatía, porque es verdad que pues, hablas del tema del servicio doméstico. Muchas veces en muchas de mis películas he tenido personajes del servicio doméstico, pero nunca había profundizado en el porqué que mueve a una persona a dejar su hogar y cruzar pues a veces varios países, hacer muchos kilómetros a pie o llegarse a otros lugares para poder trabajar sirviendo a otros para poder familia que está lejos, ¿no? O simplemente buscando la manera de prosperar. Y que a veces yo creo que no lo pensamos mucho y no somos del todo conscientes con la gente que sirve, los servidores. No solo la gente que sirve en casa, los servidores públicos, la gente que sirve en las calles, la gente que trabaja por los demás. Y a veces enseguida parece que estas personas son las que menos voz y menos voto tienen. Hay una historia tremenda que nos inspiró mucho, es real, de una chica, una sirvienta que servía en una casa y de repente desaparecieron unas joyas. Y bueno, pues la muy denunciaron, común, sí. Sí, la metieron presa en la cárcel y cumplió una condena por robo y al poco tiempo, a los años, la familia taló un árbol que había enfrente de la casa y dentro del árbol, en un nido, estaban todas las joyas. Una urraca las había robado, pero la culpa se le echaron a ella y ella no se pudo defender. Y le quitaron años de vida porque la palabra de una sirvienta pues a veces no valía nada, ¿no? Es decir, la persona que cuida a tus hijos, que arregla tu hogar, que tiene todo a punto, se le exige pero no se le respeta, ¿no? Y a mí esa reflexión pues ha hecho que, por ejemplo, la trama auxiliar de la película, que es una historia que está ambientada en el presente, pues hable de un caso, inspirada en ese caso, de un caso parecido. Vaya, pues la verdad es de que sí es muy, muy, muy interesante todo lo que usted nos comenta. Y ya como pregunta final, como última pregunta, ¿cómo ha sido este contacto con las religiosas que fueron fundadas por Vicenta María? ¿Qué relación tuvo? Pues qué le deja el trabajo de esta santa que realizan estas religiosas al día de hoy. Bueno, pues es increíble, porque hoy día siguen haciendo esa labor. Entonces, cuando yo las conocí, bueno, pues la experiencia y el contacto con ellas fue muy bueno, porque son gente que trabaja por y para el mundo a través de este carisma tan concreto. Son mujeres extraordinarias que dedican su vida entera a la formación de las chicas. Ahora, sobre todo, evidentemente, los tiempos cambian, tienen muchas áreas, trabajan en muchos otros lugares y claro, pues al verlas dices, jo, es verdad que al final un santo nunca muere, ¿no? Porque al final vive en su obra, en este caso en todas las religiosas de María Inmaculada que hay repartidas por el mundo. Y me parece extraordinaria la labor y sobre todo cómo consiguen llegar a la juventud, ¿no? y cómo consiguen pues estar cerca de ellos para que puedan pues crecer con un pensamiento crítico, para que puedan crecer con una buena formación y sobre todo ofreciendo esa poquita esperanza, ¿no? a todas las personas que se ven a veces en situaciones muy complejas. Cuando estábamos en la gira en España, en una de las ciudades, nos acercamos a una de las casas de las religiosas de María y allí acababa de llegar una chica, no recuerdo de qué país era de un país de Sudamérica, y llegaba a España para poder trabajar allí, pero llegaba sin nada, sin saber muy bien a dónde ir, y estas mujeres extraordinarias ya le habían seguido alojar, estaban pensando en la formación y estaban... Fíjate qué labor tan bonita de que uno sale de su casa y nunca sabe a qué lugar va a llegar. Y yo creo que en este caso esa labor que ellas hacen es maravillosa. Y solo puedo decir que ojalá mucha gente pueda ver la película y pueda disfrutarla y bueno, reflexionar sobre esto.
Perfecto, Pablo. Bueno, pues yo te agradezco mucho tu tiempo. Pues estamos aquí hablando con una diferencia de horario, entonces pues te agradezco mucho que nos hayamos podido coordinar, y de verdad espero que mucha gente pueda ver la película y se sienta inspirado en, quizás no en esta labor, porque pues los caminos son muchos, pero se sienta inspirado en hacer algo más por los demás. Eso es, esa es la idea. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pablo, y bueno, pues si Dios nos lo permite, la Virgen y San José, si tienen algún otro proyecto, etcétera, pues podamos charlar de él. Seguramente que sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Pablo. Muy buenas tardes para ti y días para nosotros. Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego. Pues, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esta entrevista, esta charla con el director de la película La Sirvienta, Pablo Moreno? Bueno, pues ahí tienen mucha información, algunas cuestiones que yo creo que pueden ser interesantes para que se motiven a ir este fin de semana. Creo que está en Cinemex, me parece que desde el día de ayer. Ustedes saben que normalmente cambian la programación de los cines los días jueves. Entonces creo que desde el día de ayer, 21 de septiembre, ya está disponible en las carteleras de Cinemex. Si ustedes quieren ir a ver esta película española de nombre La Sirvienta. También he visto el tráiler. Bueno, pues es interesante esta historia, y como les comentaba, pues además es actual el tema. Ahora que vemos pues tantas oleadas de migrantes en México, pero alrededor del mundo, pues vemos cómo son personas que van en busca de un mundo mejor, en busca de algo mejor para ellos, para sus propias familias, y desgraciadamente en estos viajes, en estas travesías, pues desgraciadamente muchas veces caen víctimas pues de la trata de personas, víctimas de las personas que sin ningún escrúpulo pues buscan simplemente aprovecharse de estas personas de las mejores y de las peores maneras, ¿no? Entonces, como les comentaba en un principio, pues la verdad la misión que tienen estas religiosas hijas de María Inmaculada, pues que deviene de este trabajo tan bonito, tan importante de Santa Vicenta María, pues hoy más que nunca es completamente actual. Y hay una cosa que ya no le comenté al director, pero yo creo que si en los tiempos que inició esta labor allá del siglo XIX era riesgoso, o sea, siempre ha habido gente pues dedicada pues a las armas, al crimen, etcétera, pero yo creo que si en ese momento era difícil, era peligroso, etcétera, yo creo que ahora incluso es más denso involucrarse en tratar de ayudar pues a las personas en desamparo. Pero bueno, pues también es importante saber que pues también hay otras herramientas, también hay otras formas de hacer las cosas, y lo más importante es que saber que cuando se hace el bien, pues la ayuda de Dios nunca va a faltar, siempre va a estar ahí pues este soplo divino, esta ayuda pues que viene de Dios para hacer el bien. Ustedes recordarán, y ya con eso termino mi comentario, pues a la princesa Diana, ¿no? Ella, bueno, pues era pues anglicana, inglesa, etcétera. No era pues de sangre real, como le podrían llamar, no era, digamos, de estas familias reales, pero bueno, pues era una persona con buena posición social y bueno, pues con una empatía, con un compromiso por los demás muy, muy grande. Y ella tiene una frase que a mí me recuerda mucho y tiene mucho que ver con todo esto. Ella decía, incluso llevó a cabo algunas campañas contra las minas personales, antipersonales. ¿Qué significa? Bueno, pues que en muchos lugares de conflicto sembraban minas y a veces hasta terminaba el conflicto, pero no había manera de que pudieran quitar, digamos, de una manera completamente segura las minas. Entonces, a veces pasaban años y después en el poblado X un niñito estaba jugando, pisaba una mina y salía por los aires, ¿no?
Y lo mismo podría pasar con un adulto, con un auto, con un camión, con el ganado, etcétera. Entonces mucha gente ha perdido pues la vida o las extremidades, la movilidad, etcétera, por estas minas antipersona. Y ella emprendió una gran campaña en contra de estas. Y algunos le decían, bueno, pues ¿qué no te da miedo? ¿Estás loca? ¿O cómo vas y te metes a esos lugares? Y ella tenía una frase, y a esto iba, que decía, cuando hago el bien nunca tengo miedo. Y bueno, pues esto debe también como de alentarnos, ¿no? Es cierto que hay problemas graves en muchos sentidos, y bueno, pues México desgraciadamente pues vive una época muy grave de inseguridad, muy grave de violencia, algunos hechos pues completamente irracionales de violencia. Pero bueno, yo creo que podemos aplicar muy bien esta frase, ¿no? Si hacemos el bien, pues no tengamos miedo, ¿no? Y hay otra frase también muy linda del Papa Francisco que decía que el que hace obras de caridad no tiene miedo a la muerte, ¿no? Entonces, pues si hacemos el bien, pues podemos ver el mundo con mucha más esperanza. Bueno, entonces ahora pasamos ya a nuestra siguiente sección, y para no romper la tradición vamos a poner nuestra cortina, ¿verdad? Para pasar a nuestra siguiente sección del Santoral. Mi tío se llama Anif de la Rev. Yo tengo un primo Usnavi. Ay, esos ni nombres son. Pues el tuyo, ¿de dónde salió? El Santoral. Pues continuamos aquí en Proton, su programa Proton, siempre positivo, nunca en positivo. Pues bueno, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es nuestra sección del Santoral. Y en esta ocasión queremos platicar acerca de los niños mártires de Tlaxcala. Son 3 chiquitos que, bueno, pues vivieron en esta época, digamos, de la primera evangelización de América, las primeras oleadas de los frailes dominicos, franciscanos, agustinos a estas tierras mexicanas. Bueno, pues ellos escucharon desde un primer momento pues esta evangelización, fueron dóciles y se confiaron completamente a este anuncio evangélico. Y bueno, pues cómo es que llegaron pues a dar este testimonio tan grande de fe, personas pues que tenían 12, 13 años de edad. Bueno, primero vamos con la historia de Cristóbal o Cristobalito. Bueno, él era un niño hijo de uno de los grandes señores de Tlaxcala. Y bueno, pues es educado en el convento, lo educan de distintas maneras, y además, bueno, pues también le dan catecismo, etcétera. Él en algún punto decide bautizarse, pide el bautismo, y bueno, pues le es concedido, ¿no? Entonces ya queda bautizado y bueno, pues tiene el nombre de Cristóbal. Recordemos, bueno, pues que pues muchos de estos indígenas, evidentemente, pues tenían su nombre original, y bueno, ya con el bautismo, pues les adjudicaban un nombre cristiano. En el caso de Cristóbal, pues este fue el nombre que tomó después del bautismo cristiano. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Bueno, pues él a sus 12 o 13 años, pues se daba cuenta, pues de 2 cosas. La primera es que pues su padre y muchos de la comunidad pues todavía adoraban a los ídolos, y se daban cuenta pues que no estaban pues en la fe auténtica, en la fe de Jesucristo. Y bueno, pues él trataba de exhortarlo, ¿verdad?, para que dejara tanto los ídolos como la bebida, porque él abusaba, era muy muy borracho, abusaba mucho del pulque y de las bebidas de su época. Y además, bueno, él tenía un problema, es que, bueno, pues tenía 60 mujeres, entonces tenía quizás más de un problema. Y tenía algunos hijos, y además, pues de diferentes mujeres, ¿no? Al parecer tenía hijos con 4 de ellas. Entonces, bueno, Cristóbal era el mayor de todos, y era, digamos, de estas 4 mujeres que de entre las 60, bueno, pues era como de las preferidas. Pero también había una en especial que también tenía un hijo,
menor que Cristóbal, y también como que ambicionaba un poco para su hijo Bernardino la herencia del padre. Y bueno, pues esto no es nada raro. Hay muchas historias a lo largo de la historia, incluso historias bíblicas, donde hay cierta envidia, donde hay cierta elucubración por parte pues de la esposa de, o del amante de, o de el heredero de. Entonces, bueno, pues el niño Cristóbal pues todo el tiempo estaba pues llamándolo a cambiar. Él decía, si tú cambias, si tú dejas estas cosas, pues Dios te va a perdonar tus pecados, pero por favor, no cambia esta forma de vivir. Y por otro lado, la otra señora pues estaba ahí todo el tiempo hablándole pestes de Cristóbal y que no sé qué, con el propósito de que lo eliminara, y entonces ya la herencia no recayera en Cristóbal, sino en Bernardino. Entonces, por un lado, que no le gustaba lo que oía por parte de Cristóbal, y tampoco le gustaba lo que él le decía, porque le decía que estaba mal. Entonces sí llegó un punto de exasperarlo, y planeó asesinarlo, planeó asesinar a su propio hijo, y además pues de una manera pues completamente descabellada, porque citó a una fiesta. Porque además, digamos, no era como bien querido por los súbditos de esta persona, porque rompía los ídolos, porque tiraba el alcohol, etcétera. Y entonces planea dar una fiesta en la que invita pues a muchas personas, y en medio de todos ellos, en medio de la fiesta, pues le empieza a dar una reverenda paliza a Cristóbal. Y cuenta, ¿verdad?, con estos pues palabras muy castellanas de antiguo, el relato original, que pues con un palo muy grueso lo empezó a golpear, etcétera, y él pues se encomendaba a Dios, etcétera, al punto, bueno, pues de quedó completamente molido, completamente ensangrentado. También llega la madre de este niño pues a pedirle clemencia, a pedirle que, bueno, pues que no lo mate, pues que mejor la mate a ella, pero que él lo deje en paz. Bueno, pues también se surtió a la señora, y todavía llegó más allá. Imagínense, después de todo esto, todavía llegó más allá. Incluso la madre del niño le decía, pero si es tu propio hijo, ¿cómo te atreves a matarlo? Pero después otras personas ya la apartaron, se la llevaron, pero pues el niño quedó todavía ahí, todavía consciente, todavía habló con el padre, e incluso mandaron a hacer una hoguera, y en esa hoguera todavía terminaron echando a Cristóbal. Entonces la verdad es de que la hazaña, la violencia, pues fue inaudita. Y permítanme hacer aquí un pequeño comentario, pues parece que este tipo de cosas nos hemos alejado tanto de Dios y tanto de la razón, que esto que les estoy contando que pasó en el siglo XVI, seguramente lo vemos en la tele y es la noticia, de verdad. Estamos viendo escenas tan horribles y tan dramáticas como esta. Bueno, todavía logra sobrevivir, digamos, de haber sido aventado a las llamas. Bueno, pues él todavía con un corazón muy noble le dice a su padre que no se preocupe, que él no está enojado con él, que incluso le ha hecho un favor, ¿verdad? Ya al punto de haber sufrido por Dios, pero no sobrevivió a sus heridas, no sobrevivió a pues haber sido aventado a la hoguera. Y bueno, pues así es como se completa el martirio de Cristóbal. Y después, bueno, 2 años después, él fallece en 1527, y 2 años después es el martirio de Cristóbal y Juan. Bueno, pues resulta que están evangelizando esta zona las personas, los frailes dominicos o dominicanos, o los hijos de Santo Domingo. Y bueno, pues llega un misionero que va de camino a Oaxaca, y entonces pide de entre de los 2 frailes que están ahí, que si les pueden ayudar, le pueden ayudar en su misión con un par de jóvenes que le ayuden en lo que tenía dispuesto. Entonces preguntan, de entre los que habían estado en el catecismo, etcétera, quién podía ayudar al fraile recién llegado. Entonces se propone Antonio, y bueno, él como era hijo, ahí sí, él era el hijo del máximo dirigente de Tlaxcala, tenía a su servicio a Juan, pero básicamente eran pues coetáneos, eran amigos, eran
pues se llevaban muy bien, los dos ya eran cristianos, etcétera, pero uno, digamos, era el hijo del Señor y el otro era quien le habían puesto para ayudarle, ¿no?, a su servicio. Entonces estos dos pues aceptan acompañar al fraile recién llegado, van a alguna otra zona de Tlaxcala, me parece que es Orduña y algún otro sitio, y él le pide a los muchachos pues que vayan a las comunidades y que reúnan a todos los ídolos. Seguramente iban a hacer iban a romperlos o quizás los iban a quemar, etcétera, pero estaban reuniendo los ídolos de distintas comunidades. Entonces, bueno, pues los niños tardan 4 días en hacer esta obra. Y bueno, pues las personas de esos lugares pues ya estaban enardecidos en contra de los niños, en contra de los muchachos. Y bueno, pues toman a Juan y la misma le dan, digamos, pues también una paliza, muchos golpes, etcétera. Y en ese momento también se aparece Antonio. ¿Y qué era lo más fácil que hubiera podido hacer este chico? Bueno, pues primero haberse hecho el desentendido, ¿no? Pues ya agarraron a Juan y patitas, ¿para qué las quiero? Me voy. Por otro lado, pues quizás haber huido, llegar con el fraile, etcétera. Sin embargo, lo que él hace es tomar de verdad una decisión muy cristiana, pero también muy, muy viril, al decirles, ¿por qué le pegan a Juan? El que le ordenó que hiciera esas cosas fui yo. Entonces, al que tendrían que asesinar, al que tendrían que golpear es a mí, porque yo le di esa orden. Y evidentemente, bueno, pues esta turba enardecida, pues también la agarra contra Antonio. A los dos los golpean, los matan, y pues pensando que a lo mejor eran chiquillos de cualquier región, etcétera, los avientan a una barranca y pues pensaban que ahí se iba a terminar la situación. Pero como les comentaba en un principio, Antonio sí era el hijo del señor de Tlaxcala, ¿no? Entonces, pues al paso de los días, si buscan a los que habían perpetrado este hecho, encuentran los cuerpos, encuentran pues a los que los asesinaron, los martirizaron, y bueno, pues ya tuvieron ahí también las consecuencias, ¿no? Y bueno, pues así es como se completa el martirio tanto de Cristóbal, que fue asesinado por su propio padre, como de Antonio y Juan. Y ellos son los 3 mártires de Tlaxcala. Ellos fueron beatificados por Juan Pablo II y canonizados en 2017 por el Papa Francisco. Entonces, en realidad, pues podemos llamarlos con toda honestidad y con todo derecho, los niños mártires de Tlaxcala, los santos niños mártires de Tlaxcala. Entonces, bueno, pues son historias que, si bien son fuertes, son completamente edificantes, porque pues se mantuvieron firmes en su fe, se mantuvieron firmes en sus convicciones. Evidentemente este tipo de cuestiones nadie se podría arrogar el decir fue tan valiente que lo hizo. No, pues la verdad es que todos los mártires pues tienen este impulso de Dios, este impulso del Espíritu Santo, porque realmente, aunque uno pudiera decir, no, sí, yo también, pues cuántos no, estando ahí en cualquier situación, pues nos damos la vuelta y nos vamos, ¿no? Entonces, en realidad, pues estas cuestiones, pues siempre tienen este entorno, este impulso, esta vocación, este llamado, esta ayuda, pues de Dios, ¿no? De hecho, hay una frasecita muy linda en la liturgia que dice, y tú que al hombre débil robusteces, ¿no? Y sí, efectivamente, porque pues algunos que nadie podría pensar que a lo mejor iban a ser santos, pues terminan siéndolo, ¿no? Como San Felipe de Jesús, que le decía, era tan travieso, pero tan travieso, que tenían una higuera seca en su casa. Entonces le decía la nana, Felipillo santo, cuando la higuera reverdezca, pues estaba más muerta que nada, ¿no? Pues bueno, cuando fue santo reverdeció, pero realmente nadie hubiera esperado en su juventud o en su infancia
que realmente Felipillo llegara a ser santo, ¿no? Bueno, pues ya llegamos a nuestro límite temporal, espero que solo por esta ocasión, y bueno, pues les deseamos que tengan un muy feliz resto de viernes, un gran fin de semana, y si Dios y la Virgen nos lo permiten, nos escuchamos el próximo viernes aquí en Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Ahora formas parte de esta comunidad de partículas positivas. Te esperamos la próxima en Protón, siempre positivo, nunca impositivo.